sequía, hemos tenido nevadas importantes, estamos muy por encima de la media de las nevadas que habíamos tenido, y para nosotros es fundamental porque regamos toda la irrigación que hay en nuestra zona, es gracias a la nieve y los glaciares que nos van entregando el agua a medida que va transcurriendo la primavera y el verano. Así que después de 10 años de sequía prolongada, hemos tenido un invierno muy bueno y esperamos este, poder tener buena cantidad de agua para los cultivos. Así que estamos felices, a Qué pesar de lo bueno. que estamos viviendo. No, excelente, excelente. Buenas noticias. Sí, de hecho yo tuve la oportunidad bueno, el año pasado tuve la oportunidad de ir y me llevé la sorpresa que no había nieve en la cordillera. Entonces, eso son excelentes noticias. Sí, sí. Sí, la verdad que este, hay ciertos ciclos que se van cumpliendo, más allá del cambio climático que hay, y estábamos en el periodo, en el ciclo seco, de nieve, no de agua, porque en el 2016 tuvimos una buena cantidad de agua debido al niño, la niña, perdón, pero de nieve sí, veníamos con muy baja nieve durante 10 inviernos, y bueno, este año estamos ya en un 25% por encima de nuestra media en épocas buenas, y eso nos va a permitir, bueno, tener un buen año sin lugar a duda en cuanto a agua, por lo menos. Oh, súper, súper bien. Buenas noticias para todos los que nos gusta el vino. Excelente. Bueno, Alejandro, primero que todo, nuevamente darte la bienvenida a esta charla. Esto más que una cata, lo que tratamos de hacer es una charla, un conversatorio. Eh, Tal vez ya Luciano te comentó un poco la dinámica. Hicimos una alianza con diferentes restaurantes, cuatro en particular, que es Isolina, Limoncello, Ile de France y Tintos y Blancos, que son clientes de nosotros, y los invitamos a participar en esta charla, que invitaran a sus clientes más allegados y pudiéramos tener algo muy, muy íntimo. No necesitábamos volumen, necesitábamos poca gente que puedan interactuar, que se sientan cómodos de poder preguntar todo lo que quieran preguntar. No todos los días tenemos la oportunidad de tener a Alejandro con nosotros. Entonces de eso se trata, de hablar un poco de la bodega, de los vinos, de qué estás haciendo en este momento, de qué planes hay en el futuro, todo este tipo de cosas nos interesaría mucho saber. Con gusto. A mí, aparte, la verdad que las catas que se hacen normalmente me salen muy mal, porque toda la parte no formal de la degustación no es exactamente en lo cual yo me especializo. Así que para mí, mucho mejor, y siempre digo que voy enriqueciendo la charla a medida que me van preguntando lo que quieran respecto a la vitivinicultura de Mendoza y les puedo ir contando, ¿no? Ayer nos recordábamos con mi mujer que ya ha pasado 2 años de que estuvimos en Costa Rica con nuestra familia y atravesamos de punta a punta. Este, Fue la verdad una gran experiencia y decíamos, pucha, ahora tenemos que quedarnos en un solo lugar, ir a los volcanes o ir, bueno, ahora estamos pensando, pues fue una locura lo que hicimos, cruzamos de punta a punta 2 veces, así que ahora ya estamos intentando volver. De punta a punta, ¿y en cuánto tiempo, Alejo? Tuvimos, no me acuerdo, 10 días, ya no me acuerdo cuánto fue, o 12 días o 15, ya no me acuerdo, pero me acuerdo que había una tormenta enorme y me llamaban porque estaban preocupados y no sabían qué estaba pasando conmigo, que andaba por cualquier lado. Pero bueno, fue una experiencia hermosa. Ah, bueno, no, excelente. Y tuvo que ser entonces para esta época, porque justo en esta época es donde empiezan las lluvias, la temporada Muy probable, lluviosa. muy Entonces, probable que haya sido para probablemente. esta época. Sí, 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 Ah, bueno, no, excelente. Alejo, ¿qué tal si empezamos a hablar un poquito con de la gusto. bodega? Estoy seguro que todos los que nos están acompañando conocen más de sobra la bodega, pero tal vez, ¿hace cuánto estás tú en la bodega? ¿Cómo llegaste a Bueno, Catena? todos son meros hechos de casualidad y suerte, pero este, me parece que lo más interesante, que es lo que vieron un poco en el video, eh, Catena Zapata es una empresa que a mí me cuesta decir empresa,
Es una bodega que ya lleva 105 años con nosotros en Mendoza. Es una bodega de las tradicionales familiares y una de las pocas que quedan familiares, porque la verdad que lamentablemente en gran parte de las bodegas están pasando a manos de corporaciones extranjeras, corporaciones mismas del país, y Catena sigue siendo una empresa familiar con una visión a largo plazo, pensando siempre en descubrir, en saciar la curiosidad, en buscar siempre la excelencia, pero a través de lo humano. Y eso ha sido lo mejor y fue gran parte por la cual ya hace casi 20 años trabajo en Catena, eh, y tomaron el riesgo, siendo yo muy joven, de ponerme a cargo de los vinos premium y al poco tiempo ya ponerme a cargo de todas las bodegas de la familia. Así que bueno, ya son 19 años, 19 y medio, ya casi llegando a los 20 que estoy en Catena. Y yo trabajaba anteriormente en investigación, en el INTA, es el Instituto de Tecnología Agropecuaria Nacional. Trabajaba en el departamento de suelo, riego y drenaje y estaba abocado a la investigación en la vid. Ahí contaba Laura en el video que, bueno, intentó formar el Catena Institute en su momento, que era investigación y desarrollo, y ahí es cuando yo llego a Catena con la idea de armar este instituto de investigación. Rápidamente, lamentablemente, a los 2 meses ya pasé directamente a hacerme cargo de las bodegas y de los viñedos, por lo cual quedé como director del Catena Institute y si bien todavía sigo trabajando, porque nuestro desarrollo va todo por la investigación, intentar entender desde un punto de vista científico, pero sin abandonar el arte del vino, que el arte no es otra cosa que la experiencia centenaria que ya tenemos. eh, bueno, me hice cargo de esto, pero bueno, ya llevo 19 años, Diego, y, y bueno, ha sido un proceso muy lindo, porque aparte me tocó la época que Argentina empezó a verse en el mundo, a partir del 2000, 2001, donde explota el Malbec, y yo siempre cuento que cuando llegué a la bodega Catena, el 60% del vino que elaborábamos era Cabernet Sauvignon, y 30% era Chardonnay, por lo cual se hacía muy poco Malbec, y ya en el 2005 hacíamos 70% de Malbec. Así que fue una explosión entre 4 y 5 años, y lo interesante que en el año 2000 teníamos 16.000 hectáreas en Argentina de Malbec, y actualmente tenemos 45.000 hectáreas. Así que prácticamente en 20 años casi triplicamos la cantidad de hectáreas plantadas. Y eso tiene un valor muy importante, porque hay que pensar que la persona que se arriesga a plantar un viñedo está pensando a 5 o 7 años tener producciones estables. O sea que eso tiene mucho que ver con lo que es la vitivinicultura. Es una apuesta para nuestros hijos, básicamente. Y si querés tener una visión un poquito más clara y entender dónde podés dejar de perder dinero, es una visión para tus nietos. Totalmente, totalmente. Sí, tal vez no todos entienden en contexto lo que significa aventurarse, porque yo digo que es aventurarse a tener viñedos y a tener una bodega, empezando porque tienes que esperar un mínimo de 3 años, creo, para poder empezar a cultivar. Y sin embargo, esas primeras añadas se dicen que no son las mejores. Tienes que esperar que la planta llegue a un periodo de madurez óptimo, donde empiezas a tener una producción mucho mejor. Sí, hay un dicho que dice que la primer cosecha te va a marcar la calidad futuro. Dice que tu primer cosecha, tu primer momento que vas a cosechar, la primera vez que produce uva, que realmente es muy poco porque va a ser un racimo por planta, te va a dar una idea lo que va a pasar dentro de 15 años cuando vuelvas a tener estable la planta con la producción. Entonces Claro. siempre pensás a largo plazo acá. Y sí me pasó en estos últimos años
que los viñedos que vi plantar y que planté y que tomamos la decisión de plantar, estoy viendo ahora la producción, ¿no? Después de 20 años. Y ahora empiezo a entender por qué lo hicimos, pero es una curiosidad que normalmente no queda saciada. Y eso es lo lindo de esto, porque ahí uno entiende por qué la vitivinicultura es una cultura, vitivinicultura, y está en relación a la definición de terroir, que tanto se habla, que es esa interacción del hombre, el clima y el suelo. Si uno lo piensa como definición, es la experiencia centenaria de cultivar y elaborar vino de un lugar determinado. Y esa experiencia centenaria es el pasaje del aprendizaje de generación en generación. Y necesitas 100, 200 años para empezar a comprender qué te puede entregar un determinado lugar. Y en este contexto, aparte con cambio climático, te podría decir que nunca vas a saber exactamente qué va a pasar. Claro, no, sí. De hecho, justamente ahora que te escucho hablar, es básicamente la historia de Catena. Catena empieza hace más de 118 años y realmente es eso. Tengo entendido que en un principio tenían dos bodegas que eran una bodega de vino a granel y bodega Esmeralda, que era la que se encargaba de hacer el vino de mejor calidad. Al final, don Nicolás se canta por vender la bodega de granel y empieza a hacer esta apuesta en firme, pero lo que tú decías al principio es que hasta finales de los 90 es que empezamos a ver el fruto de esos vinos, porque antes de eso conocíamos a Argentina y a países de Sudamérica como países de vino a granel. De volumen, de Sí, volumen, de volumen, o de mesa. correcto. La realidad que es una transformación que ha pasado en el mundo, si uno lo ve. Y pensemos que en Argentina, a finales de los 70, principios de los 80, se tomaba 90, 95 litros por persona. Entonces, ahí también uno entiende por qué era este mundo del volumen. Y actualmente se beben, este año ha aumentado en nuestro país por la pandemia, la gente al quedarse en casa bebía al mediodía y a la noche vino, Consume lo más. cual hemos subido hasta el momento en los 4 meses 6 litros por cápita al año, lo cual Sí. nos llevó de 18 a 25 y podemos terminar en 27 según vemos. Eh, pero bueno, es una caída en 40 años enorme. Pensemos que casi de 100 litros a 24 o 25 litros que vamos a estar. Así que es una evolución normal del mundo donde hay cambios de hábito y especialmente te diría esto que te hablaba del mediodía. Acá en Argentina era inconcebible al mediodía no tomar una copa de vino con soda, como decimos nosotros, y con hielo. Era Sí. inconcebible no hacerlo. Y las gaseosas, los refrescos light y las aguas saborizadas dieron lugar al mediodía, disminuyendo el vino, que es mucho más sano, ¿no? Que es natural. Eh, Preferiría que la gente tome un poquito de vino con agua con gas que tomara las colas light y sin azúcar, que no sabemos exactamente qué producen. Pero bueno, es parte de la cultura y el cambio, y yo lo que también veo en este cambio a nivel global, por ejemplo en Mendoza era muy normal que al mediodía la gente volviera a su casa, tomara, comiera, almorzara, durmiera una hora de siestas y volviera al trabajo. Eso La ya desapareció siestecita, sí, prácticamente, desapareció. la siestita. Sí, sí, yo la quiero volver a implementar, pero no me sale. Pero voy a empezar a probar con vino al mediodía a ver si me da sueño. Yo apoyo esa noción. Yo creo que deberíamos incorporarla en Grupo Pampa. Copita Vamos, de vamos. vino al almuerzo y vamos por siesta y regresamos. Sería Claro. excelente. Bueno, Bueno, no, pero excelente. es un poco lo que ha pasado, Diego. Creo que también eh, lo otro era una exageración y creo que ahora esta transformación de la vida también nos ha llevado a esto, lo cual también nos ha llevado a mejorar notablemente nuestros vinos. Y eso también es sumamente importante, porque no, ya no hablo de nuestra bodega, que bueno, sabemos el crecimiento que también fue
el que abrió la puerta a la alta calidad. Yo siempre cuento la historia de que trabajando en el INTA, me dicen, hoy viene Catena al INTA. Yo no sabía quién era. Y claro, cuando empezaron a decirlo, es el primer tipo que está exportando Cabernet y Chardonnay a Estados Unidos. Ah, bueno, para nosotros era como exportando a Estados Unidos Cabernet Sauvignon, aparte, que era lo loco, y Claro, Chardonnay. Porque si me habrías dicho Malbec, bueno, es un varietal nuestro, no es tradicional en el mundo, la realidad es que no tiene competencia porque es exótico, es único, pero el tipo iba con Cabernet y Chardonnay a la meca del Cabernet y del Chardonnay de Napa, a vender vino argentino. Creo que eso también explica un poco nuestro camino, nuestra guía, y siempre intentar hacer mejores cosas, desafiarnos y desafiar al mundo, ¿no? sí, no. Eh, Acabas de decir algo que me dejó pensando, realmente sí, ¿por qué inclinarse, don Nicolás, a exportar Chardonnay Cabernet teniendo Malbec, que es el ícono de Argentina? Que si bien se puede encontrar en Francia bajo otro nombre, es totalmente diferente, los estilos cambian radicalmente del cielo a la tierra. Bueno, pero eso tiene también que ver, porque hay que ver la historia de nuestro Malbec. Y es sumamente interesante, en la botella, en la etiqueta nueva de Malbec argentino lo explica, la historia del Malbec en los distintos siglos. Y la verdad que acá en 1850, 1853 exactamente, se traen los primeros varietales franceses. Y porque antiguamente nosotros hacíamos vinos de criollas y de Moscatel de Alejandría, esos eran nuestros varietales principales, pero en 1853, en la búsqueda ya de la calidad y de aumentar, de volvernos productores de vino de calidad, se traen las variedades francesas, y especialmente el Malbec tiene un auge importante, se empieza a plantar, y pensemos que luego en Francia y en Europa entero aparece la filoxera, entonces prácticamente desaparece el Malbec de Europa. El Cabernet Sauvignon también. De hecho, disminuye la genética que tenían en Europa, y en Argentina y en Sudamérica básicamente, y en América, queda ese acervo genético inicial. Y por eso es tan distinto nuestro Malbec, porque nuestro Malbec tiene poblaciones originales, y en Francia se repobló con clones, y no hay una diversidad tan grande como la que tenemos en Argentina. Y de ahí la diferencia que tiene nuestro Malbec con respecto a los Malbec que hay en Francia, en Cahors, en la Loire, algunas cositas todavía mezcladas, en Pomerol podés encontrar. Ok, tal vez como pregunta, duda, yo tengo entendido que hace muchos años Malbec y Cabernet Franc eran las que dominaban el vino en Bordeaux. Ahora, pienso yo que por tema de clima y adaptación, se han ido sustituyendo por Merlot y Cabernet, pero antes la Malbec tenía un papel preponderante. Y podía ser más del 50% de los viñedos de Bordeaux. ¿Qué pasó? Más o menos, según lo que hemos estado investigando y he estado estudiando, porque son temas que me gustan mucho, en los viñedos de Bordeaux, a principios de 1700, empieza a aparecer el Cabernet Sauvignon, que no es otra cosa que la cruza de Cabernet Franc con Sauvignon Blanc. Y esta uva tiene el racimo la baya más pequeña, con menos pulpa, es más dura, más resistente a enfermedades, y empiezan a reemplazar al Cabernet Franc y al Malbec. Y lo dejan como un varietal, si bien presente, de menor cantidad. Y el tema fue ese, ¿no? Y después aparece el Merlot, que tenía algo muy interesante. Tenía las mismas particularidades que el Malbec, pero daba más producción. Ah, ok. Entonces empieza a sustituir al Malbec. Si uno lo estudia genéticamente, el Merlot es muy interesante, porque el papá es el Cabernet Franc y la mamá es un varietal que se llama Medalaine, que también es la madre del Malbec. Por eso tiene características Muy parecidas al similares. Malbec, pero con mayor producción como el Cabernet Sauvignon.
Es un Ok, tema genético, no sé si tan importante, pero ya que entraste, te quería comentar, porque ese tema me encantó siempre, para entender que y el Cabernet Franc y el Malbec son muy antiguos, extremadamente antiguos. Y cuando uno prueba vinos de la Loire, Chinon, son Cabernet Franc con un poco de Malbec, que todavía está presente. ok. No, interesante. Aparte de eso, más interesante aún es que si ya de por sí el Malbec en Francia es muy diferente al argentino, Catena hace algo que ellos le llaman los Catena Cuttings, que es los cortes propios de Catena. Estos cortes, tal vez si nos puedes explicar un poquito más acerca de esto y entender A si ver, estos cortes son propios de la bodega, nadie más los tiene. lo que tenemos es un viñedo que tiene, desde que entré a Catena decimos que es un viñedo que tiene más de 100 años, o sea que ya tiene más de 120 años. Este viñedo antiguo tiene una mezcla de tipos de Malbec. Estos tipos de Malbec son todos distintos fenotípicamente. Fenotípicamente significa que tienes racimos chicos, grandes, hay plantas que dan más color, otras menos color. Eso hicimos una selección, planta por planta. Ok, Plantamos, sacamos material de cada planta y hemos hecho la reproducción en todos los viñedos. Entonces hicimos como una selección poblacional que es nada más nuestra. Y la fuimos seleccionando en función de la calidad. Porque eso va de la mano de una pregunta que recién hacía. Pucha, se me perdió la pregunta, ahí está. Dice, actualmente hay un programa de I+D en mejoramiento genético para el desarrollo de una variedad. No, nosotros no, pero sí se está haciendo en Francia y específicamente en Montpellier. Nosotros no nos gusta la modificación genética. Así que lo que sí estamos haciendo es dentro de esa población enorme que hay de Malbec, buscar individuos que tengan, que nos ayuden a mejorar nuestra calidad y resistencia al cambio climático, a la sequía, a distintas cosas. Pero no trabajamos sobre modificación genética porque sería un poco salirnos justamente de nuestro patrón y nuestra idea de calidad. sí, no les quieren robar la identidad al final, la expresión propia del Exactamente. Malbec. Creemos que es parte de la riqueza de los vinos de Argentina justamente esa identidad. Y si empezamos a trabajar con modificaciones genéticas, que es lo que pasó, por ejemplo, con la soja, estamos entrando en algo que desconocido y que no entendemos cuál puede ser el resultado final. Entendido. Súper claro. Otra cosa que a mí me llama la atención, igual invito a todo el mundo que haga todas las preguntas que quieran, y si no Por yo las favor. hago porque preguntas tengo muchas, pero algo que me llama mucho la atención es Catena Zapata porcentualmente trabaja con pocas variedades de uva. Podemos hablar de Cabernet, de Malbec, de Chardonnay. eh, Va más ahí, no vemos mucho de esto. ¿A qué se debe, Alejandro? No, en realidad trabajamos con muchas variedades. De hecho, en mercado interno, en Argentina, tenemos Bonarda, estamos sacando actualmente Grenache o Garnacha, tenemos Pinot Noir, tenemos un Semillón, tenemos Chenin, tenemos una gran cantidad de varietales. La verdad es que en Argentina y sobre todo en Mendoza está muy concentrado sobre algunos varietales y cuando queremos crecer no hay suficiente uva. Entonces somos muy cuidadosos en ese aspecto. Por ejemplo, el vino que ustedes están tomando, que es Catena Alta, en mi caso yo estoy tomando el tinto, Catena Alta Malbec, proviene de 5 viñedos distintos, es la misma población, vos estás con el Chardonnay, perfecto. Voy a Pero en empezar el con el caso, blanco. en el blanco, por ejemplo, son dos zonas distintas. El 90% viene del viñedo Adriana y el 10% del viñedo Domingo. Ahora, si yo quiero mantener la consistencia de ese producto, o sea, la persona que hace 20 años viene tomando Catena Alta, yo no puedo meter uva de otro viñedo, porque lo voy a cambiar radicalmente ese vino. Entonces, en eso tenemos mucho cuidado, en mantener la identidad de ese vino que está en función de dónde viene esa uva. Entonces, si yo saco un vino nuevo, tengo que saber que puedo responder a tu demanda.
y eso nos lleva muchos años, como te digo, 15, 20 años. Y pensá que en exportación fuerte, importante, estamos en los últimos 20 años, por lo cual recién estamos entrando en el ciclo de poder sacar otros varietales. Pero en Mendoza se dan muy bien todos los que llamamos varietales mediterráneos, como Monastrell, como Garnacha, como Cariñana, pero bueno, hay que desarrollarlos, hay que plantar, hay que ir viendo qué pasa en cada zona con estos varietales. Después tenemos una fuerte influencia de la zona del sur de España, así que había mucho, por ejemplo, palomino fino plantado acá, y no se hacían, antiguamente se tomaba Jerez, Sí. y se dejó de tomar, y ahora está volviendo la idea de esa, del tipo de vino Jerez. Así que bueno, es todo un trabajo interesante a futuro, que se vuelve a desarrollar y se empieza a hacer mejor, ¿no? Ok, no, súper interesante. Esto nos podríamos quedando a hablar solo de esto. Vamos a ir adelantando, entrando un poquito a Catena Alta Chardonnay para explicarle a todos los que nos acompañan un poco acerca de este vino, de cómo se produce, de su tipicidad, lo que hablabas. Y yo espero que al final podamos tener algún espacio para las preguntas y las dudas que tengan. Pero sí, por ejemplo, yo acabo de Yo, probar. Dime, perdón, yo, Alejandro. Sí. Pablo, Diego, yo tengo exactamente hasta las 8 de la mañana de acá, y son las 22:37, así que tenemos un rato para hablar, no hay problema, ¿eh? Cada Estamos uno bien. Yo, sepa después qué quiere hacer, pero yo, mientras me ande internet y siga teniendo vino acá, no hay problema. Un poco de yo, agua cada tanto. solo un poco, solo un poco. Desde Voy a que haya hacer, vino, estamos bien. exacto. Voy a responder acá una pregunta. Si este año el invierno está con mejores nevadas, ¿esto quiere decir que tendrán mejor irrigación? ¿Estaremos en menor agua de uva? Sí. A ver, Mauricio, para Mauricio Mucio. Mauricio, nosotros trabajamos con restricción hídrica, no con estrés hídrico. El estrés hídrico trae asociado problemas fisiológicos en la planta, la cual no llegas a madurez. Pero sí tenés restricción hídrica, que es como un pequeño estrés. Eso manda señales hormonales y hace que la valla sea más pequeña, que tengas mejor concentración de polifenoles, pero no separa la fotosíntesis. Cuando estás en estrés, separa la fotosíntesis. Pero te explico qué nos pasó el año pasado. Los canales traían el 50% del agua que traen normalmente. Fue un año caliente, aparte, lo cual no llegaba la cantidad de agua que teníamos al mínimo necesario para que la planta no entrara en un estrés fuerte. Y eso fue un problema grave. Y tan grave que hay zonas en Mendoza donde no se pudo irrigar el último mes antes de cosecha. Gravísimo, porque la planta necesita hacer fotosíntesis para madurar bien. Y eso lo perdimos. Lo perdimos totalmente. Acá tenemos un estrés natural que es muy interesante para lo que vos estás diciendo de la piel, que es el estrés porque estamos altos. Al estar en altura, estamos más cerca del sol, al estar más cerca del sol, tenemos más UV. Ese estrés que se produce de luz es muy importante para el ensanchamiento de la piel y la concentración de los vinos. Te diría que acá es mucho más importante que producir estrés hídrico, que es muy difícil de manejar. Es muy difícil porque nuestros suelos, al ser aluvionales, son muy heterogéneos metro a metro y deberíamos ir regando cada planta en forma distinta. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con estrés hídrico, restricciones hídricas. De hecho, una tesis mía de un doctorado que hice en Montpellier es trabajo sobre restricción hídrica. Y empecé haciendo un trabajo en el máster previo a eso, en Norton, en una bodega amiga, con restricción hídrica, y ahí empecé mi trabajo real de fisiología y suelo, y por eso soy especialista en suelo. ¿Consideran factores genéticos tienen un mayor peso en el que conocemos como terroir? No, no. Sí es muy importante el peso genético para algunos varietales que son poco transparentes al paisaje. Por ejemplo, el Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon tiene una línea, sobre todo, si, por ejemplo, aromas, siempre se transforman a partir de una molécula que se llama cisteína. Eso es muy fuerte en el Cabernet Sauvignon. Puede estar en Estados Unidos, Australia, Francia, siempre mantienen ese perfil cisteínico. En cambio, el Malbec,
por ejemplo, si es más frío, va hacia las cisteínas, estos aromas más herbales. Si es un poco más cálido, van a los aromas con origen carotenoides, que son las betaiononas, las violetas, las frutas. Entonces, hay varietales que son mucho menos plásticos y otros varietales que son muy plásticos. Esa interacción genética-ambiente, como te digo, hay varietales muy potentes que sí, te doy el caso Chardonnay, Cabernet Sauvignon, y que no, como Cabernet Franc o Malbec. Tal vez por ¿Cómo eso es entrenar? que... No, Sí, una adelante, cosa más. adelante. Sí, el carácter. Ahí hay una pregunta muy importante de Jimena. Dice, ¿cómo entrenan los paladares los consumidores de nuevos tipos de vino, de nuevos tipos de uva? Bueno, es un riesgo. La verdad que somos tan, el humano es tan poco plástico, tan poco para aceptar cosas nuevas que cuesta. Eh, pero bueno, nosotros trabajamos con una comunicación, trabajamos con restaurantes amigos, introduciendo nuestros varietales nuevos, y va entrando y vamos comunicando, y la verdad que ha sido importante para, por ejemplo, el Pinot Noir. En los últimos 15 años ha empezado a crecer fuertemente, y te diría que en los últimos 5 se ha hecho muy conocido. Eh, y al principio la gente no quería tomarlo porque decía que era vino rosado. Y ahora entendieron que no necesariamente tener mucho color significa calidad. Pero eso fue un proceso y largo de 15 años. Sí. Y eso del Pinot Noir es relativamente nuevo. Bueno, yo ahora que empiezo a escuchar acerca de Pinot Noir, acerca de Cabernet Franc, Garnacha, yo me sorprendí de escuchar en Garnacha en Argentina, y todo eso al final enriquece Sí. mucho la producción y, y al país como tal. Y al consumidor, porque le da mayores opciones para probar cosas distintas, para salir de lo que pensaba que no le gustaba, amplía la gama de consumidores, porque el consumidor dice, no, el vino no me gusta. Y bueno, cuando empiezas a entender que el vino son muchas cosas, con muchos sabores, acercás mucho más a la gente. ¿Qué porcentaje de producción Catena exporta y vende en mercado interno? Es casi 50 y 50, chicos. Es casi 50 y 50. Depende del año, pero normalmente 50 y 50. Este año se nos va a escapar mercado interno. Como les decía, se está bebiendo mucho, demasiado. Eh, y, y me está haciendo sufrir porque me está comiendo las cosechas. Se están tomando la cosecha en una tras otra, así que eso me tiene un poco más que preocupado. Bueno, qué buena preocupación es esa. Alejandro, hablando un poquito de la Chardonnay y los que tienen la oportunidad de estar probando este vino y los que han tomado Chardonnay, pongo un ejemplo, un Chardonnay de Francia, un Chablis o algo de Estados Unidos, es muy diferente, es totalmente diferente. En Estados Unidos uno siente la madera mucho más presente y en Francia se siente más mineral. Esto yo bueno, la verdad es que siento que está muy bien equilibrado. La acidez es muy buena porque sientes el frescor en boca, pero no tienes una acidez punzante y los aromas, la complejidad que hay adentro de esta copa es impresionante. A ver, en el Chardonnay, nosotros tenemos la posibilidad de elaborar varios tipos de Chardonnay. Nos lo va a determinar eh, el viñedo, que normalmente cuando hablo de viñedo es altura, es el tipo de suelo. Eh, Eso me va a determinar mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos un vino como White Bones, White Stones. Son dos Chardonnay. Que uno es Meursault para mí, el otro es Chablis. Y después tengo Catena Alta, que es el que estamos bebiendo ahora, que es un carácter argentino para mí. Tiene peso de los Chardonnay de Napa, con una frescura de un francés y mucho más floral que lo que estamos acostumbrados en Chardonnay. En principio, después que desaparece la fruta, la flor blanca, aparece otra vez la fruta tropical, característica del Chardonnay. Pero bueno, la verdad que la posibilidad que tenemos de estar en la montaña, tenemos distintos suelos, porque acuérdense, nuestros suelos son aluviones, entonces baja con el agua y va dejando distintos tipos de material de acuerdo al peso. Obviamente arriba quedarán las piedras
más grandes, piedras más chicas, arenas, y terminaremos en arcillas. Entonces tenemos distintos tipos de suelo, distinta temperatura. Cada 100 metros que subís de altura, 1 grado menos de temperatura. Suelo, temperatura, y a medida que subís, más frío, pero tenés más sol. Más sol. Entonces esas interacciones hacen que tengamos la posibilidad de hacer distintos tipos de vino. Y eso también para mí es hermoso porque me da la posibilidad que en 70, 100 kilómetros puedo hacer 20 vinos distintos. Comercialmente un desastre, porque no podemos explicar esos 20 vinos distintos, pero para mi curiosidad son fantásticos. Y eso a mí me encanta, y es parte de mi trabajo permanente, y que me pongo todo el día con eso, y es mi curiosidad permanente, que lo llevo a Catena a perder bastante plata, debido a que voy probando demasiadas cosas. Pero a la vez gana, así que no se tienen que quejar. Sí, es como armar un rompecabezas. Yo siempre digo que tenemos que imaginarnos cualquiera de los vinos que elaboramos acá como un gran rompecabezas, y que cada lugar, cada vinificación es una de las piezas, y para que quede bien tienen que encajar perfecto. Eso es para mí la elaboración de cualquiera de los vinos que tenemos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el Chardonnay que estás probando, tengo 2 zonas. De cada zona tengo 3 tipos de suelos. De cada tipo de suelo tengo 2 momentos distintos de cosecha. Entonces al final yo elaboro 20, 30, 50 vinos distintos de cada uno de esos suelos con distintos momentos de cosecha, los elaboro por separado y después juego el ensamblaje, a la mezcla de esos suelos, zonas, cosechas distintas, vinificaciones distintas, y los voy uniendo. Si yo hiciera lo contrario, haría todos los suelos juntos, cosechados el mismo día, con la misma vinificación, tendría solamente una fotografía de ese lugar. Cuando yo hago todas estas separaciones, voy teniendo varias fotografías. ¿Y se acuerdan cuando éramos niños que agarrábamos los cuadernos y en cada hojita íbamos haciendo un dibujito y después lo pasábamos y era como una película? Bueno, eso es lo que yo intento hacer con estos vinos. Hago tantos vinos y después los voy uniendo para que uno pueda vivenciar el lugar y no sea una fotografía del lugar, sino lo vivas entero. Y ese es el juego más importante para mí, intelectual, y que me doy el gusto. Ahí me hacen una pregunta interesante. ¿Cuáles condiciones son las en general para el mejor Malbec? Clon en particular, región de Uco, que suelos calcáreos, el clima. Bien, lo bueno que les decía del Malbec, el Malbec se va a comportar totalmente distinto en cada suelo. Clon a mí no me gusta, porque volvemos a lo mismo. Si yo tengo un clon, me va a dar un solo sabor particular. Entonces yo prefiero tener poblaciones que se comporten totalmente distintas en cada uno de los suelos. Entonces, si vos vas a un suelo arcilloso de zona baja, que no tengas tanto sol y que sea caliente, vas a hacer un Malbec que sea mucho más especiado, con una acidez más potente y menos peso en boca. Ahora, si yo voy a la misma altura, a un suelo arcilloso, arenoso o con piedras, voy a tener un vino que tiene mucha potencia, con buen alcohol, y más hacia la ciruela, por ejemplo. Entonces, la realidad es que para mí no hay un punto óptimo para el Malbec. El óptimo va a ser para cada uno, el gusto que tenga. Si a mí me gustan los vinos más minerales, más livianos, con mayor acidez, me voy a ir a estos suelos calcáreos de altura. Si a mí me gustan los vinos con más peso, más concentración, con final dulce, me iré a un suelo más liviano, con más calor y en zonas más bajas. Y así sucesivamente, ¿no? Es parte de lo bueno que tiene el Malbec y que te va permitiendo tener distintos sabores. Claro. Y en este caso, por ejemplo, el Malbec de Catena Alta es eso. Son distintas zonas con distintos sabores que mezclo. Ok. Yo creo que todos están interesadísimos en el tinto y yo creo que eso pasa siempre. La gente consume mayoritariamente tinto y blanco, lo cual para mí hasta cierto punto es algo contradictorio porque estamos en un clima que es muy cálido y deberíamos consumir mucho más vino blanco. Entonces ya para ir cerrando, Catena Alta Chardonnay y pasar para el tinto,
yo siempre hago una pregunta, pero la respuesta la espero lo menos técnica posible y lo más apegado a la realidad, y es, tomando este vino Catena Alta Chardonnay, donde encuentras esas notas florales, donde encuentras una nota tostada, pero no el tostado de la madera, sino como un fruto seco, una almendra tostada, algo así, muy sutil, muy elegante. Uno tendería a pensar que necesita comida muy elaborada para este tipo de vinos. Y realmente esto es amigable para cualquier tipo de platos. Y te lo pregunto porque también están haciendo una pregunta sobre maridajes. Un maridaje muy fácil, muy del día a día, con el que maridarías Chardonnay. Bueno, día a día no sé porque me pasaría algo prontamente, pero por ejemplo a mí con mollejas este chardonnay me vuelve loco. A mí con este chardonnay me gusta la molleja, saltarla primero con este vino y terminar en la parrilla para que caramelice. Y con esto va perfecto. Pero te diría que este es un vino más bien con estructura de tinto. Entonces, no hay que tenerle miedo a carnes rojas tampoco, ¿eh? No hay que tenerle miedo. Y algo que se está empezando a comer, que acá no era tan común, es el cerdo acá en Argentina. Nosotros comemos más vaca. Y el cerdo con este vino es espectacular. Costeletas de cerdo con este vino para mí son fantásticas. Y si le podés agregar, que siempre se ha hecho, la manzana con la acidez, va perfecto. Ok, ya tenemos el maridaje perfecto para el domingo de Champions. Una Costillitas y costeletita. Catena Alta. Una costeletita de cerdo con catena alta chardonnay. Y unas Estamos papas al romero. No, para mí comprados. la comida es la perdición. Es el fin de mi vida la comida. Creo que para la mayoría de nosotros, yo también. Lo que pasa es que de acá para arriba no se nota, pero la comida es mi perdición. No, es que para mí es muy difícil pensar el vino sin comida y la comida sin vino. O sea, no. Y a mí me pasa a veces que viajo y me dan cócteles para la comida. Y yo me quedo esperando el vino. Nunca puedo pensar una comida con cóctel. Digo, ¿qué pasa acá? Es de entrada o salida para mí el cóctel, pero para la comida necesito el vino. Claro. Y es que al final, lo que tú dices, los hábitos fueron cambiando, pero el vino era no un licor, o no se entendía como un licor, es un alimento. En los países vitivinícolas, yo recuerdo escuchar y leer libros donde en Italia, en Francia, en todos estos lugares vitivinícolas, el vino era parte del alimento, de hecho era parte fundamental porque te daba energía. Es fundamental. De hecho, para nosotros es fundamental. Dentro de nuestro código alimentario en Argentina está considerado como alimento. Y yo siempre cuento una anécdota que era cuando en mi casa no había pan o vino, no se comía. Mi Wow. abuelo no se sentaba en la mesa, pan y vino. Si no había eso, no había almuerzo, no era almuerzo. Claro, no, de Y hecho, otra cosa que me cuesta mucho cuando viajo, el pan en muchos lugares no es importante en la mesa. A veces te traen a la entrada, después no te traen más. Entonces yo siempre cuando llego al restaurante en algún lugar del mundo le digo, mire, cada vez que vea que no hay pan, no me pregunte, traiga, porque yo como pan. es como, Y es es la entrada. en mi casa se agarraba el vino y se ponía el pan arriba, adentro del vino y se comía a cuchara. Normalmente un postre, que era normal, era el vino. Le ponías el pan y le ponían azúcar. Y cuando terminabas de comer, comías el pan con vino. Bueno, ese es nuevo, ese no lo sabía, voy a hacer la prueba. De- Y Suena bien. ¿sabés lo que se comía mucho? La uva criolla con pan. Son comidas que son de mis abuelos, cosas que se utilizaban mucho. Es algo que necesitamos retomar nuevamente. El vino al No almuerzo es vamos, fundamental. si no trabajamos en el campo, no lo hagamos, porque vamos a terminar rodando, ¿eh? Eso porque los tipos laburaban todo el día en el campo, en el viñedo, a pala y zapa, y bueno, gastaban energías. Nosotros estamos demasiado en la computadora. Bueno, está bien. Vamos a hacerte caso por un tiempo. No prometo que sea así. Alejo, ¿qué te parece si pasamos a Catena Alta Malbec, el vino tinto? Con gusto, Ya con hablamos un gusto. poquito acerca de los cortes, pero algo que para mí ha sido muy notorio y fue
un shock cuando yo empecé en el mundo de los vinos, era tener una botella de Cot y tener una botella de Malbec argentino y ver la diferencia tan marcada. Y cuando ya uno empieza a leer y te empiezan a decir lo que hablabas de la altura, que por cada 100 metros baja 1 grado de temperatura, que la variación térmica es muy amplia, que a eso ayuda a que la maduración se extienda, todo eso suena primero al principio muy complejo, pero la verdad es que es muy lógico. Sí, y hay otras cosas que también se dan en el medio, que es justamente somos un ambiente seco, nosotros manejamos la irrigación, tenés mayor intensidad solar, tenés suelos totalmente distintos, porque acá podés tener suelos como en Cahors, que son suelos más profundos con arcilla, pero a la vez tenemos también suelos poco profundos, suelos con piedra, suelos con calcáreos. Yo creo que esta diversidad en pocos kilómetros nos da esta posibilidad de tener vinos totalmente distintos. Eso que estamos hablando tiene que ver con lo que decíamos recién. Tenemos esta posibilidad y el Malbec es tan transparente al paisaje que tenemos vinos totalmente distintos cada 10, 15 kilómetros. Eso es fundamental para entender. El Catena Alta es un poco la idea de reunir las zonas más características, más importantes de Mendoza y ponerlas juntas. Y es un juego muy divertido. Pensemos que en esa botella, cuando termino el blend de zonas, cuando termino el blend en cada una de las zonas, hay más de 350 vinos que he mezclado para hacer este vino. Son 4 zonas de 5 parcelas, cada una de esas parcelas tiene por lo menos 3, 4 tipos de suelo, y cada tipo de suelo tengo 3, 4 momentos distintos de cosecha. O sea, es este rompecabezas que hablábamos. Y todo lo vinificas por separado y al final lo mezclas. Claro. Increíble. Imagínate que yo cuando fui a Catena el año pasado, y Luciano no me da mentir, hicimos un vino y yo solo tenía 5 vinos y me demoré 1 hora y creo que no salió muy bien. Espero que no lo estén distribuyendo. Mirá, para que te des una idea, en época de cortes, que más o menos son 60, 65 días al año, puedo probar 500 vinos por día. Probar, no tomar. Probar. Ya te iba a Porque pedir si trabajo. tomo si tomo al cuarto ya puedo hacer cualquier cosa. Pero bueno, es un entrenamiento y un trabajo de largo plazo. Pero mira, ahí me preguntaban sobre los huevos de concreto. Bueno, ¿qué pasó en los últimos años? Nosotros lo que hacíamos normalmente era adaptar la uva de un lugar a nuestra forma de elaborar. Nosotros tenemos una forma de elaborar, una receta. Lo que ha pasado en los últimos años es que nosotros nos hemos adaptado a cada zona y a cada forma de elaborar. Y dentro de estas zonas apareció la posibilidad de trabajar con huevos de concreto, que tienen un punto muy interesante, más allá de que sean de concreto, es la forma que tienen. Y si uno piensa un huevo, tiene una base mayor, tiene más volumen de líquido abajo que arriba. Entonces, la parte de arriba se va a enfriar más rápidamente, al tener menos volumen, se enfría. Al enfriar, todo lo que es frío baja y sube lo caliente. Esta forma lo que hace es que tengas un movimiento continuo, que se rompen las levaduras con las que has fermentado y sean vinos mucho más untuosos. Y eso es un punto muy importante y no es menor. A mí me gusta más que para vinos tintos, para vinos blancos, pero hay en vinos tintos que le vienen muy bien. Porque según lo que cuentas, hace prácticamente el proceso de batonaje, de remontado automáticamente, y eso evita Naturalmente, que tengas que naturalmente. manipular, y la oxidación la evitas al máximo. Esa es la idea. Exactamente eso que acabas de decir. Hay cero oxidación. La oxidación que necesito en los vinos ya lo tuve en el momento de la elaboración. Posteriormente intento protegerlo, pero sí en el momento de elaboración oxido mucho.
Y una cosa interesante acá que me pregunta Maximiliano, ¿cuántas parcelas de vinificados por separado? Hay años que llego a hacer 5.000 parcelas por separado. Normalmente son entre 3.500 y 4.000 parcelas. Yo hago 4.000 vinos separados. Bueno, por eso Ya, hay el ya, sé- equipo de gente que hay. ya sé por qué cuando te escribo te demoras en responder. Intento contestar, ¿eh? Intento. Bueno, no, excelente. Ya para ir entrando un poquito más al carácter de Catena Alta y tal vez que nos expliques un poco más de que no solo existe Catena Alta. Nosotros en Costa Rica no tenemos todo el portafolio, quisiéramos, pero no lo tenemos, pero tenemos los Catena Classic, tenemos denominación de origen, que empezamos con Vistaflores, Ah, que muy tuvimos la bien. oportunidad de probarlo, pasamos a Catena Alta, pero aparte de eso tenemos otros tipos de vino. Están los Nicolás Catena, están los Catena Zapata, y hay uno que tenemos que todavía nos quedan unas pocas botellas, yo no sé cuántas nos quedan, a ver si lo puedes ver por ahí, te lo voy a mostrar. ¡Upa! Mirá lo que tenés. Tenés de parcelas de Malbec, River Stone. Muy bien. 2016, Ah, 100 puntos. 100 Muy bien. puntos. Eso Y no se queda, vende, eso se toma. yo creo que este yo me lo voy a dejar. De algo tiene que servir. Bueno, nosotros tenemos varias parcelas de Malbec que dan calidades superiores a nuestro entender. Tampoco es nuestro entender. Y en uno de estos casos es el River Stone, que está en el viñedo Adriana, que es un viñedo único para mí. El viñedo Adriana es una apuesta de Nicolás Catena en el año 93. Yo estaba trabajando en el INTA y me acuerdo perfectamente que se habían hecho los estudios y todos los técnicos, todos decíamos que era una locura plantar ahí porque no iba a madurar la uva, porque se iba a helar. Y él, contra viento y marea, lo plantó al viñedo. Y bueno, creó una zona que se llama Gualtallarí, que hoy todos los grandes vinos de Argentina vienen de esa zona. Y la verdad que es increíblemente que nosotros tenemos una historia de 1580 plantando viñedos en distintas zonas. Ahora tenemos Gualtallarí, que es una zona que tiene 30 años, 40 años, 35 años, y es la zona más conocida. Entonces, es un poco también lo que veníamos hablando sobre la familia Catena y la idea de siempre ir progresando y subiendo. ¿Qué pasó, Juliana? Está mi hija por acá, la María Juliana. Está pidiendo el postrecito, No, el no, que está pancito con el... buscando no sé qué. Acá. Estoy buscando a la gata. Hola, Juliana. Está buscando al gato, dice. Ah, se le perdió el gato. Bueno, ojalá que lo encuentre rápido. Alejo, este vino, hablando un poquito de River Stone, porque por aquí me están preguntando, me dicen que Diego tiene que rifar esa botella. Vamos a hacer la negociación, vamos a tratar de que suceda. No sé, pero yo quedo participando también. Alejo, Vengan para, consulta. vengan para acá y yo les abro la botella sin rifa ni nada. Se vienen para Mendoza, yo se las abro acá. Con las costillas estas que me dicen que han probado acá en mi casa. Listo, ojo que ya están todos invitados. No somos muchos, Anoten, somos como 30. anoten la receta. El costillar entero se sumerge 24 horas en vino, agua, sal y hierbas, las que les guste a ustedes. Puede ser tomillo, en nuestro caso usamos tomillo, romero, ponemos cebolla, ajo, 24 horas, mitad vino, mitad agua, el costillar sumergido. Luego, mi abuelo lo hacía en horno de barro, ahora están en todos estos hornos que largan aire por todos lados y con vectores y qué sé yo. Bueno, 120 grados, 16 horas. 120 grados, 16 horas. Ya me convenciste. Y listo. No hay nada más que hacer. Comer nomás. Vamos a hacer la prueba. Yo Te llego fijo. a 5 como mucho. No llegas a las 16 horas. Ahí, con 5. No, Ah, qué delicia. pero lo prometemos acá. Yo lo voy a hacer en casa cuando vengan para acá. Por favor, me avisas.
Y les abro la botella del 16 al 17, aquí estaban diciendo también tiene 100 puntos, una la tiene con Sacklin, la otra con Parker, y hacemos la comparativa. Regalo de Vigil en Mendoza, ya lo saben, anoten. No, y tenemos grabado el Zoom, así que Listo, no hay quite. listo. Alejo, este vino, porque yo sé que los puntajes son importantes para ciertas personas, para otros no tanto, pero al final ayudan. Eh, qué difícil es, y lo puedo decir porque pocos enólogos en Sudamérica tenemos que hayan logrado conseguir puntaje perfecto en dos vinos. Es bien difícil. ¿Cómo se consigue esto? ¿En base a qué? Lo primero que hay que entender sobre eso es que es un reconocimiento a la región, más que a una bodega, más que a una persona, más que es un reconocimiento a una región. Y el reconocimiento lo que dice es que ese lugar puede hacer vinos de altísima calidad y competir con cualquier lugar del mundo. Y eso nos enorgullece como argentinos y sobre todo nosotros que somos un poquitito separatistas como mendocinos. Eh, Nos enorgullece enormemente porque quiere decir que estamos a nivel. A partir de ahí, obviamente que está el reconocimiento de una historia de una bodega que lleva 110 años, 108 años trabajando en vitivinicultura, pensando los vinos, arriesgando, invirtiendo. Y es el final, el moño de este trabajo de 100 años. Creo que eso es en términos de una bodega y de un trabajo y pertenecer a esta familia. Y lo tercero es lo personal, que es donde, eh, porque sería falsa modestia decir, no, no pasa nada. La verdad que yo ya no lo esperaba y cuando pasó fue una gran emoción que me duró una hora hasta que llegué a mi casa y tenía que servir platos como garzón. Por lo cual, dije garzón porque por tu apellido, pero digo, me tocó ser camarero. Entonces, fue una hora que lloré en un alambrado, un gran abrazo con María, con mi esposa, que llevamos juntos ya casi 24 años, 23 años, por un trabajo realizado, pero al final tenía que venir a ser de camarero, ir a hacer vino en catena y levantar a mis chicos para que vayan a la escuela. Digo, al final el reconocimiento es para la zona. Eso es lo que quiero decir. Es más allá de lo personal, es para una zona. No, pues de verdad que personalmente felicitarte por el excelente trabajo, por el vino, que estoy seguro que lo voy a probar, estoy seguro que lo voy a probar. ¿Y dónde celebraste? Porque tengo entendido que fuiste a unas cortas vacaciones, lo celebraste fuera de Argentina, esos 100 puntos. No, eso me lleva a mi mujer. Ella va decidiendo dónde ir. Pero normalmente hay dos lugares fuera de Argentina que yo puedo celebrar fuertemente. Uno es en Jerez, en España, que es una zona en Sanlúcar de Barrameda donde tenemos una gran felicidad. La otra es Barcelona, pero en este caso nos vinimos a Costa Rica. Costa Rica, ok, entonces ya, Fue cuando nos vinimos a Costa Rica. ¿Vos sabés cómo fue? Le dije, bueno, esto es una locura. Esto es una locura, porque me llamaban los periodistas, me llamaban, y dijimos, bueno, nos vamos la semana que viene, pero fue así, como te lo estoy diciendo. Mi mujer sacó los pasajes y nos fuimos para allá. Y ahí, bueno, estaba justo la época de lluvia, que decís vos, no teníamos señal, no podía atender a nadie, y chao. bueno. Así que estuve ahí celebrando. Pues que tenemos el placer de haberte tenido aquí, aunque no te pudimos conocer, y tenemos el placer de todavía tener unas pocas botellas de Adriana 2016 100 puntos. Entonces, tenemos suerte. Tienen suerte. Yo les ¿No? digo que tengo poquitas acá, pero voy a guardar un par para ustedes, lo Por juro. favor. Ok, ya terminando un poco y hablando un poco también de Catena Malbec, que lo acabo de poner en la copa. Aparte del Malbec, entiendo que Cabernet trabajan muy bien. De hecho, tú lo decías al principio, las primeras exportaciones fueron en Cabernet. Nicolás Catena, y eso lo hablamos
hace un tiempo. El Nicolás Catena, el vino, es un vino que para mí, por el precio, calidad, es inigualable. Es un vino que compitió con grandes vinos, con uno, de hecho, hace poco vi una foto tuya donde tenías un Nicolás Catena y un Opus One a la par. Hoy hice la misma cata con Nicolás Catena. Si ves mi Instagram vas a ver que tengo un Nicolás y un Opus, 16 los dos. Sí, nosotros siempre estamos haciendo estas pruebas. Hoy probamos con Napa, pero probamos mucho con Bordeaux y es una forma permanente de crecimiento y entendimiento de dónde estamos parados respecto a varietales como el Cabernet Sauvignon. Pero ya te digo, el Cabernet Sauvignon para nosotros ha sido siempre el vino importante. Si yo a mi padre le iba a regalar un vino era Cabernet Sauvignon, nunca habría pensado un Malbec. El Malbec es bastante moderno para nosotros y para el mundo, pero para nosotros también. Así que sí, sin lugar a duda el Cabernet Sauvignon. Alguien preguntaba algo de Catena Alta Cabernet, que ya no lo encuentro, pero Catena Alta Cabernet para mí es el mayor desafío, porque aparte es lo que le gusta a Nicolás Catena, lo cual me pone en un aprieto, sobre todo con Catena Alta y con Nicolás Catena Zapata. Son dos vinos fundamentales, y en lo personal también, porque mi primer vino, mi primer blend en Catena fue Nicolás Catena Zapata 2001. Y es al vino que le debo todo, porque a partir de ese blend, que ganó una degustación a ciegas, pasó todo lo que pasó en mi carrera. Así que, sin lugar a duda, el Cabernet para nosotros es fundamental. Lo tenemos plantado en todo Mendoza, pero aparte, en San Juan, que es al norte, a 160 kilómetros, en La Rioja, que es a 700 kilómetros de Mendoza, y en Salta, a 1400 kilómetros de Mendoza, hacia el norte. Y tenemos plantado en La Pampa, a 700 kilómetros al sur, y en Río Negro, a 1100 kilómetros de Mendoza. Tenemos plantado casi en 4000 kilómetros Cabernet Sauvignon, pensando y buscando qué es lo que podemos hacer en cada lugar. No hablamos de mejor y peor, sino de las características que nos puede dar cada uno de estos vinos. Eso que acabas de decir, eso último, te lo robo y siempre lo utilizo. No se trata de mejor o peor, son estilos y son gustos. Al final lo que nosotros necesitamos es que el público pruebe todos los vinos y entienda y se autoanalice y vea cuál es el gusto personal. Y de ahí se puede inclinar a una cierta variedad de vinos. En lo particular no he podido hacer eso. No me puedo inclinar en un solo camino. Yo tengo que probar todo. Para mí también los vinos tienen mucho que ver con los momentos que estamos pasando y las necesidades de ese momento. La verdad que si vos me preguntás cuál es el vino preferido en mi vida, es muy difícil. Y no está vinculado en realidad al vino que tomé, sino al momento que lo estaba tomando. Entonces, es muy difícil una categoría de bueno y malo, me gusta más o me gusta menos. Es muy difícil. Hay una pregunta muy interesante que me dicen, si puedes volver al tema de Malbec cutting, la reproducción clonal, son crecimientos ortotrópicos. No, nosotros lo que hemos hecho, a ver, la vid tenés dos formas de reproducción, asexual, sexual. La sexual es nada más que sacando esquejes o el sarmiento de una misma planta, o sea que tiene la misma genética de esa planta y la vamos reproduciendo. Hay otra forma, que es in vitro, que es a través de cualquier célula del meristema, poder reproducir de esa misma planta. Eso lo hicimos en algún momento porque teníamos poco material, pero lo que hacemos realmente es elegir la planta y sacar material de esa planta, reproducirla, llevar 10, 12, 15 años en tener material suficiente para tener una hectárea, pero lo vamos haciendo así. No sé quién está en el restaurante Limoncello, pero Es que no sé el nombre. creo, bueno, está Eloísa y está el esposo. Eloísa. Yo me decanto porque fue el esposo, porque él es barista y conoce mucho en café y hemos tenido la oportunidad de hablar y al final Mirá. llegamos a la conclusión de que hay similitudes. Mucha Entonces, similitud. sí, yo Mucha. creo que por ahí va. Yo me puse a estudiar bastante el tema de café por Colombia, porque tienen café de altura y café de llano,
y es muy interesante porque tiene una similitud muy importante. De hecho, hay trabajos científicos que he utilizado del café para el Malbec por la producción de fitoalexinas, resveratrol y tales antioxidantes. Es muy interesante. Resveratrol, de hecho, ahora digamos que no se escucha tanto, pero hubo un auge cuando se empezó a hablar de vinos de resveratrol porque decían que era el antídoto para la juventud. Yo lo estoy probando todavía, tengo 83 y estoy bien, ¿eh? Vamos bien, entonces funciona. El hígado destruido. Ya llevo 3 cambios de hígado, pero bueno, no importa. Pero el cutis, que es lo importante, está bien. Y la Ah, cabeza. sí. Alejandro, estoy justamente probando este vino, Catena Alta, Malbec. El que nosotros tenemos es 2016 y Ah, mira. me llegó, Está Argentina. me llegó una nota. ¿Tienes 2016? Tengo 15, perdón, Lucho, me habías dicho 16 y yo puse 15, perdón. Ok. Es bueno Me para hacer la llega, comparación. sí, me llega una nota muy marcada a hoja de tabaco y es algo que la gente siempre pregunta, los aromas del vino. Yo trato de explicarlo lo más sencillo posible, aromas primarios, secundarios, terciarios, que cada uno proviene de diferentes procesos, pero me gustaría que vos lo explicaras. Estoy seguro que lo puedes explicar mucho más fácil de entender. Sí, pero mira, lo más importante es entender que cada zona da marcadamente distintos tipos de aroma. Esto que hablábamos, sobre todo en el Malbec, que yo les decía recién, en las zonas frías se favorece un tipo de molécula que da distintos aromas, en las zonas calientes otro tipo de molécula. Entonces, estos vinos que son tan transparentes a los lugares, cuando hablo de transparencia del lugar es que cambia el aroma, cambian los sabores de acuerdo al lugar donde está plantado, no es que de otra cosa. Puede tener distintas moléculas que actúen según el entorno que tienen. El caso del 2016 que vos tenés ahí, es un Malbec que ese año puse un poco más de Altamira. El año 2016 es un año muy particular. Es el año más frío de la historia registrado de Mendoza en verano. Tan frío que es más frío que Borgoña, que ya es frío. Oh, O sea, tiene sí. temperaturas menores. Pero tiene otra particularidad. En Mendoza como máximo, en las zonas que más llueve, tenés 400 mililitros. Y ese año, en 4 meses, me llovió casi 1000 milímetros. Wow. O sea, en 4 meses, 1000, mientras normalmente me llueve no más de 400, lo normal es 250. Entonces, un año muy particular, distinto. ¿Qué pasó? Ese año, suelos como los que tengo en Altamira, que tienen alto drenaje, que me permiten, ese año no regué, de hecho, que me permiten tener los suelos secos, tuvieron mucha calidad. Entonces en Catena Alta vas a encontrar una mayor cantidad del viñedo Altamira, del viñedo Nicasia, que normalmente nos da más sabores a tabaco, a especies dulces, entonces por eso va por ese lado. Pero acuerden, los aromas aparecen por la interacción del suelo, que es básicamente no por lo mineral del suelo, no por los minerales, sino por la retención hídrica, por la parte física, por la insolación y por la altura, que esa altura va a determinar esta insolación y la temperatura. Básicamente altura, retención de agua y sol. Es que a la altura te da dos cosas, te da la temperatura y te da la insolación. Okay. A medida que estás más alto, es más frío, pero tenés más sol. Más horas sol. Que es básicamente lo que pasa en estos viñedos que son los cru, por ejemplo, en Europa, que Claro. tienen en cuenta la altitud hasta la orientación, que son cosas que la gente a veces no entiende y es una pregunta que me hacen muy frecuente y es, Diego, ¿por qué hay vinos tan baratos y hay vinos tan costosos? Bueno, no quiere decir que un vino sea malo y otro sea bueno, son estilos diferentes y que realmente cuando tienes un vino de calidad como estamos tomando estos Catena Alta, llegas a percibir
el entorno donde procede el vino. Exactamente. Son vinos distintos en cuanto también al consumo. Yo me acuerdo mi primer viaje a Borgoña en el año 97 y me junté con un productor muy importante, era joven como yo en esos momentos, Jean-Marc Rouleau. Y entonces él me explicó, fíjate, los mejores vinos de esta zona, dice, están acá en el medio. Digo, ¿cómo acá en el medio? Sí, sí, sí. Dice, este vino de acá sale $50. En ese momento, ¿eh? Estos vinos de acá, que no había euro todavía. En estos vinos de acá, $100. Y estos vinos de acá, $10. ¿Pero cuál es la diferencia? Acá produzco 20.000 kilos, acá produzco 5.000 kilos, y acá produzco 4.000. Estos se me sobremaduran. Estos tienen una maduración distinta, es pura fruta. Y estos están en equilibrio perfecto. Bueno. Definitivamente es una ciencia y es lo que a veces nos cuesta entender y entender Claro, todo lo que hay detrás de los vinos. pero Borgoña lleva 2.000 años produciendo vinos en esas tierras. 2.000 años, ¿está? Años luz de otras regiones. Pero Argentina lo está haciendo muy bien y Catena creo que sin palabras, es excelente. Son vinos. Acá me preguntan sobre las implicancias inmediatas del cambio climático sobre la vid, los bióticos y abióticos y la adaptación y mitigación. Bien, que ahora estamos acostumbrados a hablar de mitigación porque es una de las fases de pandemia. A ver, para entender, primero que en las latitudes del sur son menores las implicancias del cambio climático, por suerte hasta el momento. Pero, sin lugar a duda, tenés un cambio, una transformación. Primero, tenés mineralización mucho más rápido de la materia orgánica. Estoy hablando de lo abiótico, ¿no? Y lo biótico hay un cambio de la microflora y microfauna de los suelos. Nosotros hemos encontrado determinadas bacterias en suelos que viven en simbiosis con la vid. Sin lugar a duda, este cambio en cuanto a la humedad y en cuanto a las temperaturas está produciendo también un cambio en esta biota de los suelos. Y va a ser importante. Ahora, es mucho más lento lo que nos está pasando en el hemisferio sur y sobre todo en nuestras latitudes y a nuestras alturas, pensando que estamos en cordillera, respecto a lo que está pasando en el hemisferio norte. Y sobre todo lo que le está pasando a Europa, donde sin lugar a duda, por ejemplo, para ver un cambio fuerte, tenés que ir al Rin, donde teníamos vinos de 12 de alcohol, 11,5, y están en 14,5 y 15, con problemas gravísimos de sequía. Y hay un cambio, sin lugar a duda, de todo, ¿no? Un cambio potente, fuerte de todo lo que nos está pasando. Al final esas zonas o esas bandas del vino se han ido ensanchando. Muchos lugares donde no se producían, se puede producir. Justamente ahora que hablabas de que tienen viñedos en Salta, ¿qué hace tan particular a Salta que se pueda producir vino ahí? La altura. Es muy interesante porque estamos muy al norte de acá. O sea, estamos en una altitud más bien caliente, pero lo equilibras con la altura. Entonces vos tenés viñedos a 3.000 metros de altura. Claro, te vas al norte, tenés más calor, pero buscas el frío yéndote al oeste. Entonces podés tener. Ahora, es muy importante entender que si vos te vas a 3.000 metros de altura, tenés mucho más UV y, por ejemplo, moléculas como la cisteína, que son muy importantes en el Cabernet Sauvignon, en el Pinot Noir, van a desaparecer prácticamente, y le viene muy bien a los carotenoides, que son principalmente en el Malbec, en el Syrah, en la Garnacha, son las moléculas principales que dan y que producen, ¿no? Desapareciendo prácticamente todo el componente cisteínico. Claro. Alejo, tenemos una pregunta de Jimena que dice, ¿las tierras no se quedan sin nutrientes
¿Cómo se trabaja la tierra? ¿Se le hace algo para que no quede sin No, nutrientes? sí, podés trabajar con fertilizaciones, pero la verdad es que la viña y el olivo son dos cultivos que requieren nutrientes que son muy comunes en los suelos y tienen, pensemos que hay suelos que llevan cultivados más de 600 años. La verdad que no requieren cosas muy especiales. Es muy distinto, por ejemplo, a un cultivo como la soja, donde prácticamente esquirlan los suelos y después de 4 o 5 años seguidos de producir soja, prácticamente quedan desiertos. Así que el viñedo se adapta. De hecho, cuando uno piensa en las viejas zonas de producción de vino, hay una zona cercana a Madrid, por ejemplo, Gredos, vos tenés los suelos más profundos, más ricos en nutrientes, se hacían cereales. El próximo suelo, que era un poquito menos profundo, con más piedras, se ponían olivos. Y donde habían piedras, se ponía la viña. Claro. Entonces, esto te da una idea, las necesidades de minerales por parte de la vid, la verdad que son escasas. Lo que sí necesitan es una cierta cantidad de agua para poder fotosintetizar y poder formar la uva. Sí, es básicamente lo que hemos escuchado siempre, de que a la vid le gusta sufrir. Tal vez no realmente es eso, pero le beneficia esas restricciones un Vos poco sabés que para mejorar. me hiciste acordar, Diego, a un técnico muy importante que tuvo Catena. Estaba en mi puesto hace 25 años atrás y trabajó en Catena casi 30, que es Pedro Marcheschi, un ingeniero agrónomo como yo, como acá el marido de Eloísa, creo que es, ¿no? Eh, que decía, esta viña la veo muy feliz, buenos vinos no van a salir. ¿Viste? Sí, Cuando se veía verde, muy que frondoso. saltaba, decía, este viñedo está muy feliz, decía. Decía Alejandro, este viñedo está feliz, tengan cuidado con esto, me decía. Y hay que cuidarlo. Ustedes, bueno, yo lo pude ver, ustedes restringen el agua, lo hacen por goteo, todo es muy cuidado. Les- que es algo que también vale la pena entender, que los buenos vinos tienen que venir de un buen terroir, como lo piensan los franceses, pero también aplica lo que hicieron los americanos, y es de las buenas prácticas de vinificación. Sí, pero mirá, es un poco también, yo siempre digo que para hacer buenos vinos tenés que tener mucho amor en el lugar, tenés que tener mucho amor de lo que haces, tenés que cuidar y tenés que vivir en ese lugar. Tenés que sentir lo que siente la viña, de frío, calor, humedad, seco, y ahí uno va entendiendo y se va poniendo en ese lugar y va siendo parte del viñedo. Hasta que no pasa eso, es casi imposible hacer. ¿Mm? Está bien, Noel, ahora ya sé tu nombre, perdón. Perdón. Sí, tenemos, ahí preguntan sobre si Catena tiene aceite de oliva. Sí, tenemos aceite de oliva en Catena, tenemos producción de aceite de oliva y estamos montando una hermosa fábrica en el este de Mendoza, en Rivadavia, en la casa de Nicolás Catena, al fondo, estamos montando una fábrica nueva y normalmente se ponía el olivo con la vid. Era una tradición antigua. En mi casa, donde yo vivo, está plantado de esa forma. Y es Es, parte fundamental. es más por tradición, Alejandro. Sí, es tradición. Sí, 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 sí. Ok. Sí, es tradición. Este, nunca, nunca se ve, es todo mediterráneo esto. Nunca hemos podido ver separado esa conjugación de viñedo. Es como la comida, cuando decimos el pan y el vino y el asado, bueno, la oliva y la vid, eso va conjunto, siempre juntos. Y ahora, no es bueno, no es tan bueno. No es tan bueno. No, 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 no. Siempre, y uno compite con el otro, da sombra, es un problema, ¿no? Ya, entiendo. Bueno, dicho sea paso, tuve la oportunidad de probar los aceites y traje algunos para acá, y
y son de Mira qué muy bueno. buena calidad. Entonces, Sí, estamos está bien. trabajando muy fuerte en aceite de oliva. Lo que pasa que la verdad no hacemos volumen comercial. Y ya con la familia Catena, que llamamos todos los que trabajamos ahí, bebemos varios litros, de aviso, que está complicado en ese sentido. No, excelente. Mira, Ale, dime. Maximiliano me pregunta, zonas del resto del mundo que me sorprenden los vinos. Bueno, que me gustan, te voy a decir, más que me sorprenden. Me gusta mucho Jerez, me gusta mucho Sanlúcar de Barrameda con sus manzanillas, me gusta Gredos con las garnachas, me gusta Borgoña con los Pinot Noir, me gusta Barbaresco con los Nebbiolos, me gusta Bordeaux, por supuesto, y Napa con sus Cabernet Sauvignon, pero me parecen como musculosos. Yo me estoy volviendo más viejo, dejé mi época de rugby, ya estoy buscando las cosas con menos peso. Eh, me gustan mucho, bueno, la verdad que te diría que me gusta mucho el vino, entonces es muy complicado elegir una zona. Zonas que me han sorprendido últimamente es Croacia. Ok. He bebido vinos de Croacia, pero lo último que estoy probando me parece muy interesante. Y lo otro que me sorprende cada vez más es Portugal. Portugal tiene vinos Sí, espectaculares. Lo sí, que sí, pasa sí. es que no nos habíamos atrevido a probarlos. Máxime que siempre se ha vendido como la mezcla de tantas uvas que la gente no lo ve apetitoso, pero realmente son vinos de altísima calidad. Los blancos para mí están Y súper bien. los blancos del Douro, especialmente lo que está haciendo Nipor últimamente, con Redoma, eso es impresionante. La verdad que me fascina. Y China, Mauricio, China le falta todavía un rato. Hay una cosa nueva que han hecho en los últimos 15 años, están plantando en la cordillera pegado a India, y ahí me han sorprendido fuertemente los vinos. Especialmente me ha gustado mucho lo que están haciendo con Merlot, eh, con Cabernet Sauvignon, y tienen un futuro muy fuerte. Ustedes saben que los chinos cuando agarran un tema, hasta que no son los número uno, no lo dejan. Y eso a No lo mí, dejan. no, me asusta a veces, pero los tipos buscaron, mirá, han plantado del norte de Mongolia a India, han estado buscando al final del desierto de Gobi, y los tipos están encontrándolo a los lugares. Así que, porque ellos empezaron con toda una producción en una zona que era sobre todo para espumantes, y han ido buscando para tintos y para blancos tranquilos, y es impresionante lo que están logrando. Así que Y, sí, y es que tienen el recurso humano y tienen terreno, porque es inmenso el área. Entonces, en algún todos los momento van a climas, tener de qué hablar. sí señor. Y Y bueno, hay un aprovecho. productor, perdón, hay un Sí, no, no. productor en al sur de Mongolia que está plantando Nebbiolo sobre laderas, y yo probé cosas muy interesantes. Qué bueno. Aprovecho para dar un saludo a Maximiliano, que es un gran conocedor en vinos. Tengo a alguien aquí cerca mío que quiere hacerte una pregunta eh, Con así gusto. directa y en vivo. Te lo voy a poner. Venga, venga. Hola Ale, ¿cómo vas? Querido, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cuándo te tenemos acá por Mendoza? Y espero que pronto, ya una vez que Bueno, pase esto, esperamos poder visitarlos de nuevo. Ale, mira, para ir acá cerrando, bueno, mi nombre es Ignacio Carneval y yo soy gerente de marca de Catena. Y quería hacerte una pregunta, Ale, tal vez un poquito menos técnica y más personal entre amigos. Eh, Has hablado bastante acerca del vino en tu vida, de cómo cuando eras chico era algo vital en la mesa. Tenemos la casualidad de que mi abuelo vino a Costa Rica y trajo vino porque era algo que extrañaba, era algo
que él veía como una Necesitaba. necesidad, era algo que reunía a la familia a compartir en la mesa y que él quería eso de vuelta. Entonces, yo te admiro mucho, te veo como en algún momento leí un artículo que te catalogaba como el Messi de los vinos Qué y bodrio me trajo realmente, eso. Qué no, eso, bodrio me trajo eso. sí, pero a ver, eso para ponerlo como eso no es una opinión mía, sino creo que muchos opinan lo mismo. Todos los que están acá conectados a la charla están aquí porque te admiran. Y lo que quiero Gracias. saber es qué se siente poder lograr ese éxito, más allá de toda la exposición que tiene como marca Catena, que le has brindado a Catena como marca. ¿Qué se siente poder cumplir un sueño en algo que se nota que te gusta? A ver, la realidad es que, bueno, la verdad que yo nunca tuve plan B. Mi plan siempre fue A, B, C, hacer vino. Pero el objetivo final cuando uno hace algo es poder cambiar el mundo. Cambiar el mundo significa cambiar tu entorno, no tiene que ser, no tenés que cambiar mucho más allá de tu entorno. Y, y en eso estoy abocado ahora, en cambiar tu entorno, en que nosotros llamamos a eso sustentabilidad social, más que ambiental. Y en eso estoy. Si en realidad logro ese cambio, por lo menos de mi entorno, voy a estar muy bien. Hoy, hacer vino y hacer lo que me gusta, y lo único que sé hacer, me permite tener la posibilidad de cambiar mi entorno. Y eso es lo que estoy trabajando ahora. En realidad, yo le agradecí mucho a la gente de La Nación, que es un periódico acá, que me pusieron el Messi del vino y me nombran y todo, pero miren, al final la felicidad no la podés tener solo. La felicidad tiene que estar alrededor tuyo. Yo vivo en un lugar muy pequeño, en un departamento chiquito de Mendoza que se llama Maipú, en Chachingo, y mi felicidad sería muy importante que mi vecino de enfrente no tenga necesidades de ningún tipo. Pero ¿por qué no tenga necesidades? No porque le damos algo, sino que él las pueda generar y que pueda generar su hijo y que tenga un futuro también el nieto. Entonces, yo creo que para mí hoy lo más importante y mi pensamiento es poder modificar algunas realidades de acuerdo a las necesidades de cada persona. Y en mi caso, tuve la suerte de poder hacer vino y dedicarme a hacer vino, que era lo que yo quería, y me gustaría que el vecino de enfrente pueda hacer lo que le guste y vivir de eso. Y eso sería para mí muy importante. Eso todavía no lo logro, pero me parece que esta situación que vos decís, este reconocimiento, me da una posibilidad para poder ayudar a que pase eso. Así que estoy en eso. Ese es mi Bueno, trabajo hoy. creo que es una meta muy, muy bonita y te deseo lo mejor, no solo te lo deseo, te apoyamos desde Costa Gracias. Rica haciendo la mayor fuerza para exponer Catena, venderlo, que la gente conozca el gran vino que hay adentro, que ha sido trabajado no solo por vos, sino por tanta gente en la bodega, para reconocer el Exactamente. trabajo grande que hacen todos detrás. Y de Eso que mi has dicho es parte, muy importante. Eso que has dicho es muy importante. Porque yo digo que cuando llega a cualquier persona un vino y lo abre, ha sido una sucesión infinita de pequeños milagros. Porque hay tanta gente involucrada en esto de que saquemos la uva, hagamos la fermentación y que alguien destape, hay una sucesión infinita. Pensemos, desde el corcho que lo sacaron en Portugal de un árbol, desde la botella que se hizo en una cristalería, el que hizo el diseño de la etiqueta, los que podaron ese viñedo, los que fraccionaron, digo, esa es infinita, los papeles que hay que hacer para poder importar de su parte y nosotros de exportar. Digo, hay toda esa sucesión infinita que cuando uno abre una botella hay una energía que si uno lo piensa es enorme, es enorme. Y por eso digo que cuando uno toma vino en compañía, por supuesto, siempre tomando vino y manteniéndonos en el paraíso, no caer al infierno, que decía mi abuelo, que era caer en cuatro patas descompuesto, es algo increíble y hace que la gente abra su corazón. Y eso es fundamental. bueno, vale, mira, te agradezco de mi parte montones, te dejo de nuevo con Diego y salud por este ratito que nos has Un brindado. gusto. Como siempre, es muy lindo poder compartir con vos, escucharte.
Gracias. Un placer. Gracias a vos. Salud. Espero verte por allá. Pronto, Y bueno, te espero. pronto, te lo prometo. Ya con este ofrecimiento que nos hiciste del vino y de las costillas, sobre todo con Yo las la costilla costillas, la hago. me compraste. Ahí vamos a llegar. Alejo, ya para ir cerrando, de verdad que nos gustaría quedarnos mucho tiempo más, pero aquí todavía tenemos restricciones. Pero ya para ir cerrando, ¿cuál es el futuro cercano de Catena Zapata? Hablaste de Cariñana, hablaste de Pinot Noir, hablaste de Cabernet Franc. ¿Qué viene? ¿Qué hay fuerte ahí sonando que puede? Hay mucho por suerte. Noé, sí, hay cada vez más cosecha mecánica y mucho más, y va a haber, y cada vez más, sí. De hecho, nosotros estamos ya con un gran porcentaje en mecánica, y es lo que me permite la mecánica. Yo soy muy meticuloso con el momento de cosecha. Entonces, si quiero cosechar hoy, no es mañana, es hoy, y eso me lo permite. Y Maximiliano, Alberto Antonini no. Sí, Atilio Paglia en el año 95, 96, 97, que es el socio de Antonini ahora. Antonini no, Atilio sí, y Atilio es un gran amigo, y es una persona muy especial para mí, porque es un tipo de un corazón enorme y una generosidad única, que me llevó a conocer Toscana, una persona increíble. El desprendimiento de la fruta depende del varietal, ¿no es? Sí, sí, depende mucho. Los Malbec se desprenden mucho mejor que los Cabernet Sauvignon, pero eso es regulable en las máquinas y fácil, y es fácil. Mira, lo que estamos haciendo ahora, Diego, básicamente es buscando nuevas zonas y entendiendo nuevas zonas. Hemos plantado viñedos en muchísimos lugares, probando, intentando entender y buscar los varietales, más allá del varietal, porque varietales estamos probando todo lo que se te puede ocurrir. Todo lo que aparece en mi entorno lo voy probando y voy haciéndolo. Estamos con un proyecto de un vivero que le llamamos vivero supersónico, porque lo que hacemos es reproducir sin virus. Entonces estamos trabajando con todo eso, distintos varietales, pero yo te diría que nuestro proyecto, nuestra meta, nuestro eje, nuestro caminar es buscando nuevas zonas y formas de cultivar. Así que estamos en eso, plantando en muchos lugares de Argentina, muchos lugares de Mendoza, y con proyectos bonitos para zonas que no son tan tradicionales, pero que pienso que pueden darnos cosas interesantes. Si me decías en lo personal, yo estoy en la búsqueda de grandes nebiolos en Argentina. Wow. Algo un poco loco, pero que creo que tenemos zonas que nos pueden dar. Bueno, pues la mejor de las suertes en eso. Acabas de decir algo que me hizo acordar mucho, y es que buscas nuevas zonas. Yo hablaba el año pasado, cuando tuve la oportunidad de ir, hablaba con Luis Reginato y le preguntaba acerca de Chardonnay, de qué tan puntual y qué tan propio y único es el Chardonnay que ustedes producen. Y me decía, sí, Diego, es que la verdad es que nosotros no hemos podido encontrar mayores zonas y prácticamente concentramos gran parte de nuestra producción en Adriana, y es algo que a mí me llegó mucho, y digo, bueno, la producción es realmente limitada, y Costa Rica, al ser un país pequeño, que relativamente no tenemos un gran peso porcentual en consumo per cápita, tenemos la oportunidad de tener estos grandes Chardonnay aquí. Esperamos en algún momento tener un White Bones, White Stones, pero tenemos Catena Alta de tan altísima calidad que al final es lo que yo trato. Yo soy pro todos los vinos, todas las variedades, pero últimamente me ha abocado mucho al vino blanco, porque considero que Costa Rica y al vino rosado es un país que debería aprovechar este tipo de vinos, y qué más que con una bodega como esta, donde la calidad es óptima y se toman tan en serio este tema, que prefieren no producir más si no tienen una región de calidad para hacerlo.
Y es que cada uno de los vinos que hacemos tiene que tener una consistencia, porque tiene bebedores de años. No podemos cambiar esa calidad. Al contrario, tenemos que aumentarla. Y es nuestro punto mayor y es nuestra búsqueda mayor. Así que es un poco eso que lo que decís, Diego, de que no podemos arriesgarnos por un volumen. Que podemos tener altos volúmenes con alta calidad, pero no en estos vinos, lamentablemente. Sí, lamentablemente no, porque al final lo que se termina por descubrir es que si Catena hoy por hoy es una bodega con un reconocimiento importantísimo a nivel mundial, dicho sea de paso, este año fue nombrada la bodega número 1 según la revista Drinks International, sigue prevaleciendo la calidad a la cantidad, y eso es algo Es que en realidad fue rescatar. nombrada la bodega más admirada, y creo que eso dice muchísimo. Creo que por ahí va nuestro mundo. La admiración tiene que ver con este cambio de la realidad que hablaba yo, y ahí es lo importante. Excelente. Bueno, Alejandro, de verdad que agradecerte una vez más por tu compañía. Esperamos que no sea la primera ni la última. Vamos a seguir con esto. A Luciano, Bueno, agradecerle por todo. Grupo Pampa y los restaurantes participantes, Limoncello, Isolina, Ile de France y Tintos y Blancos, por aceptar esta invitación, y por todos los que nos están acompañando. Esperamos de verdad que hayan disfrutado este ratito. Les prometemos que no va a ser la única vez. no, por favor. Y la próxima va a ser en la casa de Alejo con un costillar. Eso sería ideal, pero podemos hacer previo otras. Y Noé, no hay problema, te pueden pasar mi celular directamente y puedes preguntar lo que quieras, yo puedo responder, no hay ningún problema. Y lo que quiero sí decirles es pedirles disculpas por lo que nos pasó, que no pudimos conectar, y agradecerles que hayan vuelto a conectar para esta charla. Y realmente espero que, que podamos seguir haciéndolo. Esto que ha pasado nos ha abierto una puerta a poder estar mucho más cerca todo el tiempo. Y no solamente cuando uno va o cuando vienen, sino que podemos estar siempre cerca. Así que agradecerles la paciencia, agradecerles lo que hacen por nuestro vino y el reconocimiento que le están dando al vino argentino. Así que muchísimas gracias. Gracias, Lucho, también por el aguante siempre de lo que hacemos. Y gracias al Grupo Pampa, que han sido siempre tan amables conmigo, con Catena, y son realmente representantes y embajadores de nuestro vino. Así que, Diego, te agradezco, les agradezco la paciencia. Y gracias a todos. Mauricio, te espero nuevamente por acá por casa. Un abrazo, Alejo, que pases muy buena noche. A Lucho, a todos en sus casas, les agradecemos mucho por la compañía y esperamos tenerlos pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Cuídense, chicos y chicas. Gracias, Diego. Pablo, Ignacio. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Un abrazo. Y ya saben, los espero para comerse las costillas y el vino. Ahí voy a ir. Yo voy ahí, colado, pero voy. Un gusto, no colado, está invitado. Un beso. Saludos, un abrazo. Se cuidan todos, saludos. Chau, chau.